están mis hermanos? Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué haces cuando te levantas, cuando te despiertas? El momento que abres los ojos, ¿qué haces? ¿Qué dices? Ay, tengo que ir a trabajar. Ay, tengo que ir a la escuela. Hermanos, normalmente cuando abres los ojos y te despiertas, no sé tú, pero por lo menos es darle gracias a Dios por un día más. Y de verdad lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado en muchas ocasiones, el hecho de levantarnos, de respirar, es una gran bendición de parte de Dios. Entonces, una de las cosas que hacía el salmista, el rey David, era levantarse de madrugada y buscar a Dios. Hay personas que me dicen, yo estoy en la madrugada, 3, 4 de la mañana, no puedo dormir. Ora. Aprovecha el tiempo de orar. Y es bien hermoso, hermanos, cuando hay ocasiones que no puedes dormir, tienes tantas cosas en la cabeza o simplemente no puedes dormir, te pones a orar y te pones a meditar en la palabra de Dios y de verdad que tu alma descansa. Vamos a ponernos de pie. Mi alma anhela
Aleluya.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy, primer domingo del mes, ¿qué se celebra? La Santa Cena, ¿no? El tema de esta Santa Cena le puse unidos a su muerte para vivir en su vida. Busquemos Romanos 6, del 1 al 5. En lo que reciben el pan y el vino, hermanos, la Santa Cena existe para exaltar la gloria de Dios en la cruz. En la cruz, Dios mostró su justicia al castigar el pecado. ¿Pero qué creen? También mostró su gracia para salvarnos a los pecadores. Pero cuando entendemos que la gracia es abundante, mucho más grande que el pecado, surge una pregunta, hermanos. ¿Podemos seguir viviendo en pecado? Pregunta, ¿podemos seguir viviendo en pecado? No. Y es exactamente esa pregunta la que el apóstol Pablo responde en Romanos 6. Oremos de favor. Señor, muchísimas gracias. Te pido, Señor, que tú permitas que celebremos esta Santa Cena en amor, en unión, en dándote honra y gloria a ti, Señor, porque tú te mereces todo. Gracias, Padre, por venir al mundo y rescatarnos y darnos vida eterna, Señor. Muchas gracias. Esa gracia que tú nos das día a día, la vemos mostrado en nosotros día a día, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos seguir viviendo de pecado? Esa es la pregunta que hace Pablo en Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, si Cristo murió por nosotros en la cruz, si la gracia nos salvó, la gracia es el favor inmerecido de Dios, entonces, ¿podemos seguir viviendo como antes? ¿Y qué es lo que dice Romanos 6.2? Díganlo todos, de favor. ¿Qué dice Romanos 6.2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? Porque si realmente hemos sido salvados, hemos muerto al pecado. Eso significa, hermanos, que el pecado ya no es nuestro dueño, ya no somos esclavos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja forma de ser. La Santa Cena es un recordatorio, hermanos, de que algo cambió en nuestra vida, que si esa decisión que tú hiciste y fue sincera, debe de haber un cambio, debe de haber una transformación en ti. En Romanos 3 y 4 dice 6, 3 y 4: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso significa, hermanos, está hablando de la unión espiritual con Cristo. Esa es la unión espiritual que nosotros tenemos con Cristo. Nuestra vieja vida quedó atrás, nuestra identidad cambió, somos nuevos en Cristo. Tomar el pan y la copa declara que mi vieja vida quedó atrás en esa cruz, hermanos. Unidos en su resurrección, versículos 5, Romanos 6:5. Si lo podemos leer todos, de favor. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está la esperanza, hermanos. Aquí está la esperanza. Plantados juntamente significa que fuimos injertados. Si estamos unidos en su muerte, también estamos unidos en su vida. No podemos tomar la Santa Cena y seguir justificando el pecado. Todos lo sabemos. Participemos como personas que fueron perdonados, que fueron liberados, pero sobre todo resucitados en Cristo. Pongámonos a cuentas, todos.
Señor, muchísimas gracias por esta hermosa mañana que nos das. Gracias por permitirnos participar de la Santa Cena. Gracias, Señor, por venir al mundo a mostrarnos tu bendito amor, tu gracia y tu perdón, Señor. Te pido, Señor, que tú nos perdones, que limpies todos nuestros pecados y que seas tú el que los lleve como blanca lana. Señor, perdónanos. Sabemos que hemos fallado, que no somos perfectos, pero queremos redimirnos. Somos hijos redimidos. Queremos hacer las cosas dignas delante de ti. Ayúdanos, Padre mío, que tu Espíritu Santo sea el que abunde y el que esté siempre con nosotros. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Características importantes de la Santa Cena. Solo pueden participar y los creyentes. Por favor, es un comentario. Solamente los creyentes y los que han aceptado a Jesucristo pueden participar de la Santa Cena. Debemos de participar con respeto, reverencia, unidad y amor. Con respeto, con reverencia, unidad y en amor. Participar de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué va a traer? Disciplina y juicio. Y no participar siendo hijo de Dios es desobedecer una ordenanza que Dios nos mandó. No es opcional, hermanos. Participación de la Santa Cena, en 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hermana Naomi, por favor, puedes orar por el pan y lo que representa, por favor. Sí, oremos. Señor Padre Celestial, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias porque tú has quitado el velo de nuestros ojos, Señor. Y mientras muchos en el mundo siguen vendados, siguen intentando buscar contentamiento en otras cosas, nosotros podemos ver que tu amor, tu gracia, tu poder son todas aquellas cosas que nos llenan, Señor. Porque en tu amor has separado las aguas y en tu amor nos has vestido cuando hemos caído de tu gracia y hemos desobedecido, Señor. En tu amor has dado y has enviado a tu Hijo y por amor a ti, Él se ha entregado a muerte, Señor. Pero también ha resucitado y celebramos eso el día de hoy, Padre. Gracias por tu poder, porque si nosotros nos hemos alejado de ti, mas tú te has acercado a nosotros. Y gracias por este pan, Señor, porque tenemos fe, tenemos confianza en que este solo es un significado, este solo es un símbolo, Señor, y que tú pronto vendrás por nosotros. Amén. Amén. En Cristo Jesús, amén. Participemos, por favor. Primera de Corintios 11, 25. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Hermano brother, ¿puedes orar por el jugo y lo que representa? Vamos a orar. Señor bendito, gracias Padre, porque hoy recordamos una vez más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque recordamos hoy que el justo derramó su sangre por los injustos. El santo, santo, santo derramó su sangre por nosotros los pecadores para redimirnos, para acercarnos más a ti, Señor. Gracias porque no merecíamos tanto amor, pero sin embargo, en tu plan divino, en tu gracia, en tu misericordia, decidiste que así fuera, Señor, que tu Hijo derramara cada gota de sangre en esa cruz para limpiarnos y para poderte llamar hoy Padre, Señor. Bendice esta copa, Dios, que nos recuerda la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a llevarla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones día a día, Señor, y así honrarte y darte la gloria, Señor bendito. Muchas gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Participemos, por favor. En 1 Corintios 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieras este pan y beberas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, la Santa Cena mira hacia atrás, a la cruz. Ahí fuimos perdonados. La Santa Cena también mira hacia adelante, a la vida eterna.
seremos glorificados. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, cantando. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Bendito Rey y Salvador, te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Porque no hay nadie como tú, Dios. No, ni lo más mínimo se puede acercar a ti, Señor. Damos honor a ti, Dios. Recordamos que hace más de 2000 años tú diste tu vida por mí, Señor, en la cruz. Derramaste cada gota en la cruz, Señor, para limpiar mis pecados. Gracias te damos, Dios, porque ahora podemos ver. Podemos ver el sacrificio maravilloso que hiciste. Terrible fue, Señor. Fue algo terrible, pero fue algo maravilloso para la humanidad. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Buen Tomás. Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por
por esta mañana, donde podemos reunirnos para exaltar su nombre y para glorificar y reconocer quién es Él en nuestras vidas. Hoy estaremos viendo la segunda parte del mensaje que dejamos inconcluso la semana pasada. Y prácticamente hoy estaremos terminando toda la sabiduría humana. Estaremos viendo todo lo que quizá el hombre puede llegar a argumentar sobre nuestra relación con Dios, sobre quién es Dios y sobre cómo puede actuar Dios en ciertos momentos. ¿Verdad? Hemos visto que los amigos de Job nos han hablado sobre la sabiduría humana, ¿verdad? A veces pensamos que el hombre es realmente sabio cuando no es así. Hemos visto quienes buscan en la naturaleza la respuesta y nos hablan de la madre naturaleza o del poder de la naturaleza, cuando Dios es quien tiene la potestad sobre la naturaleza. Algunos otros, sobre la sabiduría de nuestros antepasados, piensan que el legado que hemos recibido, sobre todo los más religiosos, ese legado que nuestra familia nos ha dado, tiene un gran fundamento, por lo tanto yo no lo voy a traicionar, yo no lo voy a dejar. ¿Cuántos hemos escuchado este tipo de argumentos? Donde los antepasados tienen toda la razón, por lo tanto yo no voy a ser quien abandone la religión. Y voy a continuar. Algunos inclusive me han llegado a decir, tienes razón, pero yo no voy a traicionar a mi familia, yo voy a seguir en mi camino. Y otros que terminan hablando sobre la sabiduría que puede haber en las cosas místicas, ¿verdad? Hay inclusive cristianos que encuentran en el misticismo sabiduría o manifestaciones espectaculares o deslumbrantes, donde encuentran que es ahí donde Dios se manifiesta y ahí es donde está nuestra relación con Dios. Pero también hemos visto que todo esto ha sido un gran error, porque el hombre no puede entender quién es Dios en su totalidad, porque por eso es Dios. Y eso es maravilloso. A veces nos cuesta trabajo vivirlo porque nosotros no entendemos quién es Dios y entonces andamos dando tumbos, batallando de un lado a otro. Pero eso es hermoso, porque imagínate que Dios fuera como nosotros, o que pudiéramos entender la mente de Dios. ¿Qué significaría? Que Dios es igual a nosotros, o inclusive quizá peor, abajo de nosotros. Pero como Él está arriba y es superior a nosotros, por lo tanto, es una mente brillante que nos cuesta mucho trabajo poder alcanzar y poder comprender. Y eso para nosotros debe de ser hermoso. Eliú, que es el cuarto amigo de Job, que de repente apareció en el libro, entendemos que se agregó en algún momento, mientras los primeros tres amigos de Job platicaban con Job, y de repente Eliú en algún momento se agregó, ahora está hablando, y él piensa que es el más joven, y hablábamos la semana pasada de la enfermedad de los jóvenes, ¿verdad? Que sienten que son muy sabios y que de alguna forma sus decisiones son mejores a las de aquellos viejitos que ya les cuesta trabajo hilar ideas. Y entonces Eliú, que es más joven, entiende que él tiene un mejor concepto de lo que está pasando y tiene un mejor y mayor concepto de quién es Dios. Pero lo único que está haciendo es ser una persona sumamente cruel con Job, y es lo que estaremos viendo el día de hoy. Mis hermanos, tú y yo no sé qué tal lejano el libro de Job. Espero que no hayas terminado diciendo, no va a ser hijo de Dios, está bien complicado y nos vemos. Pero lo que sí tenemos que entender es que a veces nosotros tenemos que ser muy sabios para expresar un consejo. A veces nos sentimos consejeros y tenemos el consejo a flor de piel. A veces ni siquiera lo meditamos y empezamos a escuchar algún comentario de alguien y ya tenemos el consejo, ya tenemos la respuesta. Yo espero que este libro nos lleve a meditar más cuando realmente podemos ser consejeros y cuando basta con inclinar nuestro rostro, poner la mano sobre la persona y orar, sin ningún consejo,
sin ningún tipo de idea. Únicamente pedir a Dios que ilumine a esa persona, que la ayude. Porque a veces nosotros somos tan dóciles, tan amorosos, que nuestros consejos terminan hundiendo más a las personas en lugar de realmente ayudarles. Es el caso de Eliú. Eliú piensa que casi se está frotando la mano en el pecho diciendo: hay que ver quién es el sabio aquí. No puede ser que ustedes viejitos no hayan entendido nada y no comprendan nada, pero yo que sí lo entiendo porque soy joven, voy a darle el clavo con Job y voy a llevarlo por el camino correcto. Pero al final del capítulo estaremos viendo, el capítulo 37, estaremos viendo cómo erra igual que todos. Porque al final del día el concepto es exactamente el mismo. Y ese es el problema de la sabiduría humana, que no tiene mucho comparado con Dios hacia dónde moverse, y de alguna forma todos concluimos en lo mismo. Y por eso, aunque hay más la platicaba ayer con mi hermano Héctor, aunque haya más de 4,000 religiones, realmente son dos conceptos únicamente los que existen. Yo puedo tener una relación con Dios y ser salvo por obras o por gracia. No hay más. Aunque hay más de 4,000 religiones, todos terminan diciendo: es a través de tus obras que tú te puedes relacionar con Dios y que tú puedes ganar el favor de Dios. Piensa en la que quieras, y ese es el fundamento. Únicamente el cristianismo es la única relación con Dios que se puede tener, que te dice que tú no puedes hacer nada porque todo ya lo hizo Dios. Eso es gracia. Y en ese sentido, la sabiduría humana podemos ver que no da para mucho con respecto a lo que Dios es. Pero a veces sentimos teólogos, y de hecho, la palabra teología a mí me cuesta mucho trabajo porque significa el estudio de Dios. Y de repente pareciera que como humanos podemos sentirnos que somos capaces de meter a Dios en un laboratorio y verlo a través de un microscopio y a verlo a través de rayos X para estudiarlo mejor. Cuando no es así. Cuando estamos sumamente limitados realmente para entender quién es Dios. Y va a tardar toda nuestra vida y no vamos a terminar de comprender la majestuosidad del Señor. Hoy estaremos cerrando el discurso humano. Y estamos en el antepenúltimo domingo donde estaremos viendo el libro de Job, porque en los dos domingos más estaremos terminando el libro. Así es que vamos a orar para dar inicio. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, donde tú a través de este libro nos has llevado por un viaje maravilloso, donde hemos visto, Dios, cómo operas y cómo muchas cosas pasan en ese mundo espiritual el cual nosotros no podemos ver, pero que tú sí, que tú tienes el control total de ello, y que suceden cosas que a veces nos afectan y que cuestionamos, Señor, y nos preguntamos por qué tengo que merecer esto, porque al final del día hay cosas que nos cuesta trabajo borrar y ahí están presentes. Y muchas veces sentimos que porque, al igual que los amigos de Job y que Job mismo, que si nos portamos bien todo irá bien, y que si nos portamos mal quizá habrá consecuencias. Pero no entendemos que el mundo es mucho más complejo que eso. Y que tú gobiernes el mundo de la manera en que lo gobiernas, conforme a tu sabiduría y conforme a tú lo creaste, Dios, es mucho más complejo que el simple hecho de nosotros pensar que portándonos bien obtendremos todo tu favor. Eso habla de lo limitados que somos, Dios, y que nos costará toda la vida y quizá una gran parte de la eternidad poder comprender tu mente, poder comprender quién eres, Dios. Gracias, Padre, porque también eso nos habla de el Dios Altísimo, el cual hoy conocemos, que quizá como no lo comprendemos en su totalidad, seguimos errando y seguimos sufriendo y seguimos batallando, porque nuestra mente es muy limitada para comprender la inmensidad y la majestuosidad de lo que tú eres y de las cosas que haces. Y es por eso que te ruego, Dios, que nos ayudes a seguir comprendiendo tu palabra, abriendo nuestra mente y a comprender un poquito más cada día de lo hermoso que eres, Padre. En nombre de Jesús.
¿Quedamos? Amén. Ok, capítulo 34, versículo 16 nos quedamos. Veíamos la semana pasada como a veces es el caso de Job. Estamos en medio de una situación adversa, en un momento difícil, y estamos buscando el favor de Dios, y estamos buscando respuestas, y estamos muy agitados, andamos buscando respuestas y situaciones que nos ayuden a comprender lo que estamos viviendo en otros lados. Cuando Dios lo único que está esperando es te canses, cuando te calmes, entonces vas a ver. A veces tú y yo andamos corriendo de un lado a otro, moviéndonos, buscando a Dios, cuando Dios está a un lado, esperando a que haya calma en mi corazón, para entonces sí pueda yo, para que Él no es que Él se muestre, sino para que yo lo pueda entender. Cuando estamos en adversidad, estamos en un momento difícil y buscamos una respuesta y una solución inmediata. Y a veces en nuestras oraciones sentimos que Dios no las escucha porque eso no se resuelve. Pero lo que en realidad está pasando es que Dios nos está hablando a través de esa situación adversa. Eso es lo que tú y yo no terminamos. Así es que vamos a continuar con ello. Versículo 16 dice: sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece el juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Como hemos visto ya repetidas ocasiones durante todo el libro, el problema de Job, su agonía, está totalmente arraigada. Es que Dios realmente ama a Job, Job ama realmente a Dios. Y él entiende su justicia, y él la respeta. El problema es que Job también piensa: yo no he hecho nada como para padecer lo que estoy padeciendo. Dios, ¿por qué me haces esto? Te hablo y no me contestas. Y eso es lo que está haciendo difícil este momento a Job. Más allá de todo lo que ha perdido, más allá de todo lo que ha sufrido, esta parte es la que tiene mal a Job. Porque entonces él empieza a sentir: quizás, Señor, estás siendo injusto conmigo. El problema es que esta parte es la que nadie ha entendido. Los amigos de Job no lo han entendido. Eliú tampoco está entendiendo esta parte. Y es por eso que ahora empieza a enfatizar en la justicia perfecta de Dios. Y lo estará haciendo una y otra vez, porque en su pensamiento está igual que los amigos de Job. Job, necesitas arrepentirte. Pero ese no es el problema, versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se esconden los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar de donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él tiene reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Como dijimos, aquí Dios sigue insistiendo, diciéndole a Job: Job, lo que tú debes entender es que Dios es perfecto en justicia. Y tu problema, Job, es que lo has olvidado y por eso estás en agonía. Por eso es interesante que le diga: el clamor de los pobres llega a él. Y esto es una gran verdad.
Y después también le dice, el impío no debe reinar en un pueblo para que no sufra. ¿Por qué? Porque esto trastoca el orden moral de la sociedad y de Dios. Y mis hermanos, por eso hoy podemos ver que está el mundo como está. Porque prácticamente en todo el mundo el impío está gobernando. Y esto ha sumergido al mundo en un mundo oscuro de tinieblas y de dolor. La idea aquí es que, como también ya hemos mencionado, ellos tienen una doctrina, que es la doctrina de la causa y el efecto. Me porto bien, Dios me va a bendecir. Me porto mal, peco, Dios me va a aplicar su juicio. Y el problema de ellos, de los amigos de Job, es que esto es algo, inclusive de Job mismo, que no tiene otro caminar, no hay otra situación que pueda habitar su mente. El mundo no puede funcionar de otra forma que no sea esta. Es por eso que Eliú le dice a Job, déjame darte el siguiente consejo, versículo 31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Es de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. En otras palabras, Job, tú debes de aceptar el castigo que Dios te está dando. Por lo mismo, debes de prometerle que ya no lo vas a ofender más. Llega a los pies de Dios y sométete a sus pies humildemente. Pídele que te enseñe en qué estás mal. Y por eso en el versículo 33 le dice, Dios debe de hacer lo que tú crees que debe de hacer. ¿Tú piensas así? ¿Tú le vas a decir a Dios cómo debe de actuar? Así es que más bien, Job, confiésate. Di lo que realmente sabes. Eliú no se cansa de seguir persuadiendo a Job. Le está dando ultimátums y lo está presionando. El problema de Eliú es que en su mente le está diciendo que ayudadota le estoy dando a Job. Le estoy acortando el camino. Y ese es el problema que a veces tú y yo tenemos, ¿verdad? A veces estamos aconsejando a alguien y en nuestra mente está, lo estoy ayudando a que vea su pecado, a que se arrepienta, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lastimando y uniendo más a la persona. Por eso a veces tenemos que frenar nuestra boca, y si no tenemos que decir, ora por la persona. Versículo 34. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Interesante, ¿verdad? Porque en el corazón de Eliú y en la mente, ¿qué está? Si tú crees que estás mal, Job, pues deberías de estar peor, porque no has sufrido lo suficiente. Tal vez si Dios te hiciera perder algo más, quizá tu corazón se volvería realmente al Señor. Quizá entonces sí podrías experimentar arrepentimiento. Lo que te hace falta es un poco más de sufrimiento. Eso es lo que va a traer arrepentimiento a tu vida. Evidentemente esto es porque Eliú piensa que también los problemas de Job son la consecuencia de sus pecados. Si en lugar de arrepentirse, Job, ¿qué ha hecho? Rebelarse en contra de Dios. Y ha despreciado el sabio consejo de sus amigos. Y ha multiplicado sus palabras contra Dios. Capítulo 35, versículo 1. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa correcta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? Eliú está acusando a Job de agregar rebelión a su pecado y de ignorar el sabio consejo de sus amigos. Pero lo que realmente también está ignorando es el orden moral de Dios.
Y entonces, según Eliú, Job está en una posición donde ya no da lo mismo si peca o no peca. Eliú no solamente es un mal consejero, también no sabe escuchar. Y ahora está poniendo palabras en la boca de Job que Job jamás mencionó. ¿Qué tanto nos podemos identificar? Algo que pareciera sencillo es simplemente escuchar. ¿Qué trabajo nos puede costar a veces escuchar? Y poder entonces sí dar un buen consejo. Versículo 4. Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Entonces ahora Eliú va a corregir a Job, ¿verdad? Pero Eliú es tan sabio, al menos así se siente, que le voy a dar unas clasecitas a Job y por ahí también a los 3 amigos de Job. Él piensa que su discurso es totalmente distinto, pero estamos viendo que en el centro del discurso es exactamente el mismo discurso que los 3 amigos de Job ya le dieron. Y entonces, ¿cómo empieza? Mostrándole que el cielo está mucho más alto, es el lugar donde Dios habita, está mucho más alto que él, para mostrarle que Dios está mucho más alto que él y por lo tanto mucho más lejos. Y por eso también le dice, y sabes, Job, no hay nada absolutamente que tú puedas hacer. Y esto es una gran verdad. Si tú pecas, Job, pues Dios no va a tener santidad. Si tú haces las cosas mal, a Dios no le afecte lo más mínimo, el afectado vas a ser tú. Pero por lo contrario, ¿en qué puede el ser humano beneficiar a Dios? Por muy santo, por mucho que te esfuerces en santidad, ¿Dios va a ser más Dios? ¿Dios va a ser más poderoso? ¿Dios va a ser más sabio? Por muy bien que tú te esfuerces, no. Nada de lo que el hombre haga va a beneficiar a Dios, ni tampoco le va a afectar. Dios no va a dejar de ser Dios. Por lo tanto, la conclusión de Eliú es que Job ha perdido el temor de Dios y ha dejado de vivir una vida piadosa. Versículo 9. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está mi Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no irá por la soberbia de los malos. Aquí Eliú lo está diciendo, tú estás buscando, Job, a Dios porque tienes realmente necesidad, ¿verdad? Este es el concepto que Eliú aquí nos muestra. El hombre busca a Dios solamente cuando tiene necesidad. Pero también le dice, pero generalmente el hombre busca a Dios cuando tiene necesidad, pero termina por no ser una persona sincera. Y por eso en el versículo 12 dice, clama y no oirá. Porque el hombre no acepta su culpa y es orgulloso. Así como tú, Job. Y por eso Dios no te responde. Porque eres orgulloso y porque eres falso. Porque no aceptas tu pecado. Versículo 13. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente, cuanto menos cuando dices que no hace caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Así que Job, tú no estás viendo a Dios porque eres un falso. Pero sabes, su justicia está delante de ti, aunque no lo quieras aceptar. ¿No me crees? Ahí están las 10 tumbas de tus hijos. ¿No me crees? De tus bolsillos. ¿Cuánto dinero tienes? Eras un hombre altamente rico. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Están totalmente vacíos tus bolsillos. ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Dios está delante de ti. ¿Todavía lo dudas?
qué estás tan enfermo al borde casi de la muerte? Es porque Dios está aplicando su justicia. Qué duro está siendo el yugo. Cuando tú y yo enfrentamos momentos difíciles, muchas veces también entra en nosotros la duda. Y no de la existencia de Dios, sino de cómo Dios está operando en nuestra vida. Y quizá no lo expresamos, pero a veces sí queda esa carga en nuestro corazón. Dios, me estás dando algo que no merezco. Pero sabes, tú ahí es donde somos desafiados para ver la justicia y la soberanía de Dios. Precisamente ahí es cuando Dios nos habla, cuando las cosas parecen ser injustas, Dios nos está hablando. Y es ahí donde tú y yo estamos siendo aprobados para vivir una vida que conoce en quién ha creído. Y hemos visto los atributos de Dios y sabemos que Dios es justo y es soberano. Pero cuando estamos atravesando momentos difíciles, ¿qué trabajo te cuesta entenderlo y aceptarlo? Pero cuando tú y yo lo podemos lograr, y quizá estamos viviendo un momento duro, difícil, complicado, entender el carácter de Dios, decir, Señor, yo no sé qué estás haciendo en mi vida, ¿para qué tengo que vivir eso? No lo entiendo, pero confío en ti porque sé que eres justo y que eres soberano, que eres bueno y que me amas. Cuando tú y yo podemos hacer eso y entenderlo y vivirlo, entonces vamos a entender que Él tiene un propósito detrás de cada experiencia que vivimos, por muy difícil que ésta sea. Esto nos va a ayudar más a confiar plenamente en su sabiduría y en el plan que tiene en mi vida, independientemente de lo que podamos vivir y de lo que tú y yo sintamos en esos momentos. Capítulo 36. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Ahora ya es el abogado de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Tercer y último encabezado: observa la grandeza del Señor. Evidentemente, este versículo 4, cuando dice que contigo está el íntegro en sus conceptos, es difícil creer que Eliú haya llegado a tal soberbia que diga, no estoy hablando de mí. Evidentemente, yo pongo mucho en duda que Eliú esté diciendo que es íntegro en sus conceptos. Pero está hablando realmente de él, de aquel que es perfecto en conocimiento. Mucha arrogancia para estar hablando de él mismo. Por lo mismo entendemos que está hablando de Dios. Pero aún así hay arrogancia en él, porque él tiene la certeza para manifestar y conocer perfectamente la sabiduría de Dios en su vida. Versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartarán los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Una vez más, el intento de Eliú por regresar a Dios, a Job. Y por eso le dice: Job, tú debes entender que Dios es poderoso y no desprecia absolutamente a nadie. Así es que si tú te arrepientes, el Señor te va a aceptar nuevamente, porque Él no les quita los ojos a los injustos. ¿Te imaginas esas palabras para Job? ¿Qué está sintiendo Job en ese momento? Porque hagamos una ecuación de esto. Si Dios no quita
vista de los justos, pero tú sientes que Dios no está contigo, ¿el resultado qué es? Es que tú eres injusto. Tú no estás siendo justo delante de Dios. Quizá lo fuiste en algún momento, pero ya no. Y por eso Eliú le dice, regresa a Dios. Porque si tú no me haces caso, si tú no oyes mis palabras, entonces serás pasado por espada y perecerás sin sabiduría. Por lo mismo, si tú no te arrepientes, Job, atravesarás el triste camino del hipócrita. Mira el versículo 13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Evidentemente, Eliú piensa que Job es un hipócrita y que sigue negando su culpa. Ve que claramente Job se está poniendo en condenación cuando no acepta su culpa. Job, este va a ser tu fin. Vas a ser condenado con los sodomitas. Es decir, sí, con aquellos que Dios destruyó, pervertidos, idólatras, personas que vivían en depravación total. Ese va a ser tu camino, Job. Versículo 16. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te prepararán mesa llena de grosura, mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por la cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Hará el estima de tus riquezas del oro, o de todas tus fuerzas del poder. No anheles la noche en que los pueblos desaparecerán de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Si tan solo te arrepintieras, Job, Dios va a preparar esa delante de ti con grosura y ese con lo más rico. A los que nos gusta el gordito es algo delicioso, ¿verdad? Dios te va a sacar de esta angustia. Pero en la mente de Eliú, Job no está haciendo así. Y por eso le dice, tú estás lleno del juicio del impío. Y nuevamente vemos que el análisis de Eliú es exactamente el mismo que el de los tres amigos. Entonces, ellos se sienten consejeros y encuentran un diagnóstico rápido y fácil. Job, no tienes las bendiciones de Dios, porque tú no tienes las bendiciones de Dios, de los que son realmente obedientes y de los que se arrepienten, porque tú no te arrepientes. Job, no puedes entender esto. Este diagnóstico tan simple y tan sencillo de entender, no lo puedes entender. El problema que Dios es que no para de hablar y sigue lastimando a Job. Y por eso en el versículo 19 le pregunta, ¿tus riquezas o tu fuerza te van a librar de la angustia? Eliú está asumiendo lo que quizás muchos de nosotros a veces llegamos a asumir cuando vemos a alguien con una situación económica bollante. Este seguro confía más en sus riquezas, por eso para él es fácil. Pero no puede vivir una vida sin piedad y sin dinero. Es más carnal que creyente, o que cristiano, o que espiritual. ¿Y qué dice en el versículo 21? Que ya le ha enterrado el cuchillo a Job. ¿Sabes qué va a hacer? Ahora se lo va a retorcer para provocar más dolor. Y le dice, Job, tú eres el que ha escogido el camino del dolor y de la aflicción. Todo podría ser tan distinto si tan solo te arrepintieras y si regresaras a Dios. Mis hermanos, cuando tú y yo muchas veces no sabemos escuchar, no nos detenemos realmente a ponerle atención a la persona que nos está hablando, y entonces todavía nos atrevemos a dar un consejo muy fácilmente, es obvio que vamos a errar en el diagnóstico. O cuando nos sentimos muy espirituales por encima de aquel que la está pasando mal y estamos llenos de soberbia, vamos a errar el diagnóstico. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Más allá de darnos cuenta que somos pésimos consejeros,
debemos llevar a nuestros hermanos, y sobre todo a aquellos que quizás son pequeños en la fe, o son creyentes que han nacido de nuevo recientemente. Nos vamos a hundir en un profundo abismo, mucho más complicado en lugar de ayudarles. Los consejos que le han estado dando sus amigos a Job es para que Job se volviera loco, porque lo que le están pidiendo es abandona tu integridad, porque el querer aceptar pecado en su vida es abandonar su integridad. Porque Job, mira Dios, con tal de que me quites lo que estoy pasando, sí, me arrepiento de todos mis pecados, cual el que sea, pero yo me arrepiento, ya quítame esto. Eso es lo que podía haber hecho Job, pero él es íntegro y no demuestra una situación de arrepentimiento simplemente para complacer a sus amigos y para salir de esa mala situación. El problema de los amigos que tú y yo no debemos de tener es que tú y yo hemos leído el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro. Y sabemos que Job no está en esta condición por cuestiones de pecado. Pero el consejo según sus amigos es que Job debería decir: Señor, yo soy un gran pecador, por lo tanto me arrepiento. El problema es que ¿de qué? No sé, pero yo me arrepiento. ¿Sabes? Job conserva su integridad porque si él hiciera algo así, sabe que el aceptar un pecado que no entiende y que no sabe sería una situación que no honraría a Dios. Es por eso que Job se aferra a su integridad, a pesar de la paliza que le están dando sus propios amigos. Versículo 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres todos la ven, la miran el hombre de lejos. El libro se exalta el nombre de Dios. Pero, ¿por qué lo está haciendo? Porque entiende que Job tiene una opinión muy baja de Dios y tiene una opinión muy alta de sí mismo. Y según el Dios es parte del problema de Job. Mis hermanos, ¿qué es peor? Cuando una persona está pasando un grave problema y está en crisis y va contigo, viene a la iglesia por un consejo, y lo que él busca a lo mejor simplemente que le dediques un poco de tiempo para hablar y desahogarse y poder orar por él, nosotros echamos todo a perder y a fuerzas tenemos que hablar y darle consejo. Y quizás su vida se está desmoronando. Y a veces nuestra actitud no es de malos consejeros. A veces nuestra actitud es: pues órale, después ora por ti. Es tu problema, tu solución, a mí no me interesa, yo tengo muchos como para todavía ayudarte. ¿No es este el caso de Liu? No, porque Liu no está siendo indiferente, pero es como un arma poderosa que está apuntando al lugar equivocado, buscando el blanco correcto. Porque sus palabras no son malas, son sabias, pero no están aplicándose a un pecador. Y en lugar de buscar un pecador, está buscando a Job y se está equivocando en el paciente. Entonces, es como un pecador donde el Dios debería de presentar sus argumentos como en el que presenta en el versículo 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual los hombres contemplan. Por eso pregunto, ¿qué es peor? ¿Un consejo correcto a la persona equivocada o ignorar el mal de las personas? ¿Qué es peor? Job ha estado magnificando la obra de Dios. Job está totalmente consciente de quién es Dios, de su poder, de su majestad y de su gloria. Y nos acercamos a la recta final. Y Eliú parece dejar descansar un poco a Job y se enfoca en Dios y empieza a exaltar el nombre del Señor. Versículo 26. He aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos. No se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor en lluvia, la cual destina las nubes, goteando en abundancia sobre los
y el sonido estrepitoso de su morada. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. El libro está hablando del poder de Dios, de la trascendencia del Señor. ¿Por qué hace esto? Porque he escuchado a Job como ha exigido respuestas por parte de Dios. Y lo que le está diciendo aquí en otras palabras es: Job, tú debes entender que Dios está más allá de ti. Y esto nuevamente es una gran verdad. Dios está más allá de todo ser humano. Pero está equivocado a la persona a quien se lo está diciendo. Nuevamente tenemos un mensaje brillante para el paciente equivocado. El versículo 27 empieza a analizar el ciclo del agua, la evaporación del agua, la destilación. También nos habla de la lluvia. Y lo usa ¿para qué? Para mostrar la brillantez y la belleza de Dios en cómo es Él como diseñador. Y entonces, toma como ejemplo una tormenta. ¿Y por qué una tormenta? Porque a lo lejos ellos empiezan a ver cómo esta tormenta se acerca. Quizá empiezan a sentir ese aire húmedo, ese aire de lluvia. Empiezan a ver la oscuridad de esas nubes negras que tapan la luz del sol. Y empieza a hablar de esa tormenta que se empieza a acercar hacia ellos. Y esto como agita su alma, capítulo 37. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Interesante. ¿Por qué quedará registrada una tormenta que ellos están empezando a ver? Que se acerca hacia ellos. Quien la ve y la toma de ejemplo. Y nos habla del miedo que le produce estar frente a ellos. Me imagino que fue una tormenta de esas de nubes negras. Yo no sé si alguna vez has vivido una tormenta de esa magnitud, donde hay truenos, los escuchas, ves la luz de los relámpagos cómo bajan, se empieza a hacer gran oscuridad, evidentemente hay mucha humedad. Y ahí uno entiende, esa es parte del poder de Dios. Y todo ese poder hace pensar en la majestad del Señor. Versículo 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte, pero el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en el derredor para hacer sobre la faz del mundo. En la tierra lo que les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Continúa hablando de esta tormenta y nos habla sobre esa poderosa voz del Señor que se ve reflejada en los truenos. Y también nos dice que esa poderosa voz es quien ordena que caiga la nieve. Pero también esa poderosa voz ordena que caiga la lluvia suave y la lluvia fuerte. Su aliento hace el hielo y congela las aguas. Así es que mientras esté en invierno, el granjero no puede hacer absolutamente nada. Quizás sentarse a esperar, quizás hacer un poco de trabajo en su taller, pero no puede arar la tierra, no puede sembrar, no puede plantar.
no puede hacer nada, porque el clima ha calmado su mano. Todo está quieto, pero luego llega la tormenta. Y entonces podemos ver esa imagen de remolinos, levantando todo, agitando todo, cayendo la lluvia. Y todo pareciera un caos, pero es un caos controlado por Dios. Entonces, esa tormenta que ellos están viendo que se acerca hacia ellos es una metáfora ideal para los problemas espirituales de Job. Porque la vemos de afuera y vemos que es un caos. Pero ese es un caos guiado por Dios minuto a minuto. Y quizá esta tormenta que a ellos se les está acercando pudiera ser también la metáfora ideal para nuestra vida y para los problemas, donde tú y yo también vemos ese caos. Pero como somos parte de ese caos, nos vemos y nos entendemos el control que tiene Dios sobre este caos. Versículo 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios le pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Extiende tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido. Job, ¿puedes ver la grandeza de Dios? Y por eso en el versículo 14 le dice, quédate quieta. Y empieza a ver, considera las maravillosas obras de Dios. Versículo 19. Muéstranos qué debemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Porque por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser salvo. En estas últimas palabras, el libro está enfrentando lo que él piensa que es la arrogancia de Job. El simple hecho de que Job haya pedido una audiencia delante de Dios, para el libro es arrogante. Que Job haya pedido que Dios lo justifique, eso es arrogancia. Y por eso en el versículo 19 le dice, muéstranos qué debemos de decirle entonces al Señor. Uno de los grandes temas que Dios nos ha venido hablando es la trascendencia del Señor. El hecho de que Dios está tan lejos que el hombre realmente no puede conectarse con Él. Y lo repite nuevamente en el versículo 23, el Todopoderoso, el cual no alcanzamos. Y hemos terminado. Hemos terminado los discursos de sabiduría humana. Pero Dios nos está hablando de una tormenta que se está acercando a Él. ¿Sabes quién va a hablar en medio de esa tormenta? Por lo pronto, hemos leído el último suspiro de sabiduría humana. Y podemos ver que casi es irrisorio. Porque el libro nos dice que no podemos encontrar a Dios y está ignorando que esa tormenta que se está acercando, Dios va a hablar a través de ella por medio de un torbellino. Y a veces tú y yo así somos. Podemos sentir que no encontramos a Dios, que está lejos, que no escucha nuestras oraciones, y no nos damos cuenta que es a través del problema que Dios se está acercando a nosotros. Y de repente aparece y está en nuestra vida y se manifiesta. Y sabes, allí Eliú va a recibir el castigo más grande por parte de Dios. ¿Cuál es? Sencillamente lo va a ignorar. Porque el Señor va a hablar con los tres, primeramente con Job,
y después con los 3 amigos de Job, que a él simplemente le va a ignorar. Así es que cuando tú y yo estamos en momentos de dificultad, ahí queremos que inmediatamente interceda Dios y nos muestre su grandeza y su poder. Pero tú y yo tenemos que aprender que es a través de nuestro sufrimiento donde muchas veces vamos a poder ver la grandeza de Dios. El Dios nos recuerda que debemos de mirar la obra poderosa de Dios, y muchas veces basta con abrir una ventana o la puerta y ver la naturaleza en medio de nuestros desafíos. Y que tú y yo veamos todo eso que nos muestra su inmensidad, pero también su amor en tiempos de dolor. Y que tú y yo podamos fijar nuestra vista en la obra de Dios. Debe de recordarnos quién es Él y de lo que es capaz de hacer. Y eso nos debe de alentar a seguir confiando en Él. Y esperar su poder para podernos renovar y restaurar. Así es que cada dificultad que tú y yo atravesemos, se nos invita a esperar con reverencia la grandeza de Dios, porque Él va a revelarse en todas sus obras. Según ello, las calamidades pueden ser usadas para eliminar nuestro orgullo y para proteger a la gente de dificultades mayores. Entonces es ahí donde Dios debe de ser adorado y no criticado. Es donde debe de ser exaltado, no examinado. ¿Sabes cuál es nuestro problema muchas veces? Es que tú y yo no aceptamos nuestra posición y nos justificamos ante Dios. Y a veces exigimos lo que no merecemos. Y el pensar de esta forma nos condena y condenamos a Dios. Porque cuando tú y yo pedimos que Él actúe y que Él se manifieste de manera inmediata y que elimine el problema que estamos viviendo, porque en nuestro corazón está la idea de que yo no sé por qué, no he hecho nada malo, al contrario, me porto bien, hago las cosas bien, voy a la iglesia, trabajo en la iglesia, hago todo lo que me pides Dios, ¿y por qué me haces vivir esto? ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestro corazón? Dios está siendo injusto, porque yo hago bien las cosas y tú no. Entonces culpamos a Dios y lo hacemos injusto de todo lo que estamos viviendo. Es el caso de Job. Y eso se lo va a reclamar Dios primeramente la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias porque tu palabra nos recuerda quiénes somos y a veces cómo actuamos. Las veces que nos equivocamos y a veces nuestras equivocaciones no solamente nos afectan a nosotros, podemos llevarnos a otros entre los pies. Señor, ayúdanos a que podamos ser personas que sean sabias y aprender a callar cuando hay que callar y aprender a escuchar y a poder aconsejar cuando realmente tenemos certeza de lo que estamos diciendo. De la misma manera, Señor, a ser sabios, a entender que todo lo que vivimos, bueno y malo, todo, absolutamente todo tiene una razón y tiene un porqué. Así como la tormenta tiene muchas etapas de viento, etapas que pueden producir inclusive frío, etapas que pueden traer lluvia ligera, lluvia fuerte, inclusive granizo, etapas de oscuridad total y de frío. Así muchas veces pueden ser todo un proceso en los momentos oscuros y difíciles de nuestra vida. Pero como la lluvia, como las tormentas, tienen un gran propósito, Señor, así los problemas en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entenderlos y a aceptarlos con humildad. Y a no ser arrogantes, exigiéndote respuesta o que nos ayudes a resolverlo de manera inmediata, sino que aprendamos a preguntar, Señor, ¿para qué me haces vivir esto, Señor?
¿Qué tengo que aprender por esta situación? Señor, ya hay más situaciones dolorosas en nuestra vida, las cuales nos dejan un corazón más duro, más que sabiduría, Señor. Y eso es por la forma en que respondemos, por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, porque nos sentimos inocentes cuando somos culpables. Padre, que aprendamos a entender por qué vivimos lo que vivimos, pero también podamos mostrar amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestros semejantes, que muchas veces no es con palabras, sino sencillamente con un abrazo, con una oración, rogándote, porque cada uno podamos entender el porqué de lo que vivimos, el porqué de lo que padecemos, y que esto, Señor, también te lo agradezcamos, porque eso habla de que tú estás en nuestra vida trabajando y formando un carácter que Cristo tuvo y que Él sí te dio honra y gloria, que de la misma forma nosotros podamos aprender en medio de las tribulaciones y de los momentos difíciles a darte gloria y honor. Hemos visto cómo la sabiduría y la mente humana está muy corta, y por eso yo te ruego, Dios, abre nuestra mente y ayúdanos a comprender más quién eres, Dios, para honrarte cada día mejor.